Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Hoy cambiamos, en vez de grabar por la mañana, estamos grabando por la tarde. Exactamente, hoy por las tardes. Sí, que normalmente arranco con la misma fórmula y hoy la he tenido que cambiar. Hoy la hemos cambiado y aparte hoy hacemos más cambios todavía porque dijimos ya que íbamos a hacer algunos capítulos por videollamada para ti y para mí. Los oyentes van a escuchar quizá un poquito menos de calidad, pero creo que estamos salvándolo bastante bien. Sí, la verdad es que sí, estamos aquí conectados, yo en Málaga en la redacción de Sur y tú en tu nuevo destino, y yo creo que la verdad es que lo estamos haciendo, lo dirán ellos, pero... Exactamente, que lo digan, ¿no? Creo que el resultado yo al menos te escucho fenomenal, igual que si estuviéramos aquí en el estudio de radio, como siempre. Eso es, yo igual, así que lo digan. Yo estoy ahora aquí en Garrucha, pero aquí tenemos que traer también la historia de Málaga hasta este punto. A Garrucha también llega la tecnología. Exactamente. Gran sitio, Garrucha. Totalmente, yo llevo aquí una semanita, pero estoy en la gloria, no me puedo quejar. Y lo que te decía es justo eso, que sí, que te escucho con calidad, pero que invito a la gente a que nos lo diga, que oye, lo he escuchado peor, que ha pasado esto, lo que sea, que nos lo diga, que lo vamos a necesitar ese feedback de la gente, como siempre. Genial. Vamos a contar una historia muy llamativa por la que ya pasamos por encima hace algunos cuantos capítulos cuando hablamos de que la cárcel de Málaga estuvo durante un tiempo en la Plaza de la Constitución, y es la historia de las ejecuciones de Málaga, de cómo se ejecutaba en Málaga, y una historia o muchas historias sorprendentes y llamativas. Mira, ocurre una historia apasionante porque, bueno, yo me acuerdo cuando escribí el tema empezaba que era una evidencia, ¿no? Y era un motivo para felicitarse de que el ojo por ojo pues había terminado, ¿no? Pero es que recorriendo el relato de los ajusticiamientos en Málaga en los siglos XVI, XVII, incluso una parte del XVIII, te das cuenta de los castigos tan severos que se imponía a gente que cometía delitos pues desde un robo a contrabando, incluso por algo tan aparentemente impensable hoy como profesar una religión que no fuera la católica, ¿no? Tú recogías muy bien al principio que, este tema lo hemos tratado, además en uno de nuestros capítulos favoritos, que fue el dedicado a Sancha de Lara, porque su sobrino Álvaro Torres de Sandoval, en ese encuentro, en ese choque que tuvo con el regidor de la época, con el alcaide, por un tema... que fue el capítulo 3, si no, tú ahora después me lo confirmas para que nuestros oyentes puedan recuperar ese capítulo. Bueno, pues parece ser que por un tema de faldas, porque la esposa del alcaide pretendía a Álvaro, pues nada más y nada menos que por esa causa se le abrió un proceso en la cárcel de la Plaza de la Constitución, que entonces era conocida como la Plaza de las Cuatro Calles, y fue ajusticiado precisamente en la Plaza de la Constitución. Entonces, a partir de ese momento, a mí me sorprendió aquello, porque no solo fue ahorcado después de un juicio, imagínate, sin absolutamente ninguna garantía, sino que además después su cadáver quedó expuesto ante los vecinos, en una acción que era relativamente común, porque además las autoridades con eso, pues le daban al pueblo lo que les gustaba, porque al final esa forma de entretenimiento salvaje, permíteme decirlo entre comillas, estaba bien vista, y además también servía de escarmiento, que al fin y al cabo era lo que querían las autoridades, ¿no? El decir, este saca un poco los pies del tiesto, o roba, o hace contrabando, o abjura de su religión, pues mirad lo que puede ocurrir en el caso de que vosotros seáis los que decidáis saliros de la ley, ¿no? Entonces, me he enrollado todo esto. No, ni mucho menos. Para decir que a mí me llamó tanto la atención la historia del sobrino de Sancha de Lara, que me puse a cotillear en los archivos de Narciso Díaz Escobar, que tú sabes que son mi debilidad, y me encontré nada más y nada menos, Curro, que un apartado específico de ajusticiamiento en la Málaga de la época, con lo cual, blanco y en botella. Dije, me meto aquí a mirar papeles amarillos y, encontré 5 historias normales para la época, pero ya te digo, absolutamente delirantes en el siglo XXI, que vamos a contar en el podcast de hoy. Como tú dices, esa primera historia del sobrino de Sancha de Lara es solamente una historia. Tú recoges 5 en ese artículo que vamos a contar hoy, porque vamos a hablar, y ahora sí vamos ya al grano, de cómo se ejecutaba en la Málaga desde 3 o 4 siglos.
Y una de las primeras preguntas que yo tenía para hacerte, Ana, era precisamente que cómo se te ocurrían esas ideas. O sea, cómo se te ocurrió escribir sobre esto. Pero es que ya me lo has contado. Si es que ya tenemos una comunicación porque, que... Hombre, yo creo que sí, al final estamos conectados, no solo ya en lo tecnológico. Curro, es que yo creo que... vamos a ver, no voy a decir nada que probablemente nuestros oyentes no compartan. Nosotros, a mí es que todas esas cosas me llaman muchísimo la atención. Me llama mucho la atención los usos y costumbres de... Tú decías de hace 3, 4, 5 siglos, pero es que si estamos hablando de principios del siglo XVIII, no hace tanto tiempo. Claro. Cómo se impartía la justicia, cómo eran las costumbres, cómo todo lo que hemos hablado mil veces de los usos sociales, de cómo se vivía en las casas, cómo funcionaban las familias, todo eso me ha llamado mucho la atención. Y un poco en mi vena un poco más gore, pues me llamaba también poderosamente la atención la manera en la que se aplicaban los castigos en la cárcel de Málaga, ¿no? Que hay que recordar a todos que estaba en la Plaza de la Constitución y que también a la cárcel de manera específica le dedicamos un capítulo en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa curiosidad y con algo de información que ya tenía antes, pues me metí en el archivo de Narciso Díaz Escobar, que me lo puso en bandeja porque además está tan bien digitalizado que es muy fácil, ¿no? Entonces, en esa carpeta de ajusticiamiento empecé a tirar del hilo y me topé con la primera historia que es absolutamente, bueno, increíble. Eso es, sí, la verdad es que da gusto, aunque sean historias macabras, da gusto encontrar historias así porque son muy, muy jugosas. Y si quieres vamos a empezar a contar esas historias porque en total son 5 reos, los protagonistas de esas historias. Y antes vamos a poner el escenario, como digo siempre, porque tenemos 2 lugares icónicos. Uno es esa Plaza de la Constitución, en la que tú cuentas que estaba la cárcel de Málaga, y por otra parte tenemos Puerta del Mar, que es donde se realizaban las ejecuciones. Entonces, en este podcast nos vamos a mover entre esos pocos metros entre un lugar y otro para contar esas 5 historias, y esa primera, que es la que protagoniza, como tú venías diciendo, un personaje que respondía el nombre de Amaro Díaz, y que encontramos ese primer delito que cometió, del que ya has hablado, que es renegar del cristianismo. Pues sí, efectivamente, algo tan grave para la época como eso. Tú decías bien que la cárcel estaba en la Plaza de la Constitución y la horca en Puerta del Mar. Ahí era donde se les conducía para ahorcarlos, pero bueno, como en el caso de Amaro Díaz o el que he contado antes del sobrino de Sancha de Lara, que fue ajusticiado en la misma cárcel, en la misma explanada de la plaza, había otros casos donde te pillaban, ahí te aplicaban el juicio sumarísimo y la posterior pena de muerte, ¿no? Fue el caso de este desgraciado, porque no se le puede llamar de otra manera, pues que tuvo la mala fortuna de que su barco pirata pues chocara con una escuadra de buques holandeses mientras surcaban el Mediterráneo. Y bueno, pues cuando los buques, la tripulación apresó al barco pirata, pues se dieron cuenta de que en uno de sus tripulantes, pues que estaba peligrosamente al servicio de los moros. Amaro Díaz pues tenía la religión católica en origen y bueno, pues por cuestiones que se desconocen, por cuestiones de su vida, había terminado prestando servicio a los moros del barco, así los llama Narciso Díaz Escobar, y bueno, pues abrazando la religión de Mahoma, ¿no? Y aquello, bueno, pues aquello era una afrenta y un delito que se castigaba con pena de muerte. Efectivamente, Curro, cuando el barco pirata donde viajaba Amaro fue apresado en las aguas del Mediterráneo, recalaron en el puerto de Málaga para hacer el juicio y además también para desembarcar todas las mercancías y al resto de los reos. Y Amaro, pues efectivamente fue sometido allí por un tribunal un poco puesto deprisa y corriendo, que estaba presidido por el almirante de la escuadra, de cuyo nombre no tenemos noticia, pero sí se sabe que la sentencia, que fue inmediata, pues se ejecutó en presencia de los tripulantes. Y se ejecutó en el propio barco, ¿verdad? O sea, fue ejecutando en el propio barco. O sea, no lo dejaron ni bajar a tierra. En el momento que atracaron en el puerto de Málaga, pues se celebró el juicio y allí lo ejecutaron por renegar de la religión católica. Yo te voy a leer lo que hicieron, porque lo tengo aquí, lo recoge Narciso Díaz Escobar con más detalles, pero bueno, en esencia lo mataron y al llegar a Málaga, al pisar tierra, el cadáver del renegado, como dice Narciso Díaz Escobar, quedó en poder de turbas de muchachos que lo arrastraron por calles y plazas.
sea, que Sí, imagínate ya no solo destino el trágico. castigo, la razón del castigo y el juicio sumarísimo al que fue sometido, sino que después, una vez ya aplicada la pena capital, el cadáver fue entregado a la turba para que hicieran con él lo que quisieran en las calles de Málaga, para que lo arrastraran, para que lo expusieran, bueno, y hasta para que lo descuartizaran, es lo que contaremos posteriormente que hacían con los que eran sometidos a la pena capital, ¿no? De todas maneras, de este pobre desgraciado, como te digo, Curro, del tal Amaro Díaz, que fue ajusticiado en 1655, no se sabe qué ocurrió con sus restos, pero vaya, entiendo que no tuvo ni siquiera un entierro digno. Claro, eso es lo que queríamos comentar Hay que también. recordar, claro, además hay que recordar que en aquella época los enterramientos de personas que no eran católicas estaban prohibidos en lugares santos. Es decir, así como en otras historias, si nos encontramos con ajusticiados por pena capital que encuentran el descanso eterno en las iglesias de la época, estoy pensando ahora mismo en el caso de los mártires, pues en el caso de los que renegaban o que eran de otras religiones, por ejemplo, pues la anglicana, ahí también enlazo con el motivo por el que se abre el cementerio inglés, bueno, pues eran enterrados en la playa o directamente tirados a los campos y a las cunetas para que se los comieran las alimañas, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que fue el caso de Amaro Díaz, que no tuvo ni siquiera un enterramiento digno. Claro, justo eso iba a decir, que estamos hablando de gente que además luego, a pesar de que el cadáver ya se descuartizaba y se dejaba de la peor manera posible, pues que no tenía luego ningún tipo de enterramiento digno. Y eso nos lleva de cabeza a esa segunda historia, que está protagonizada en este caso por Francisco de Sevilla. Y ahí entra una hermandad que se llamaba la Hermandad de la Caridad, que sí empezó a preocuparse por la vida y sobre todo por la muerte de esos personajes, de esos reos que iban a ser ejecutados o que eran ejecutados y que no tenían nada a lo que sostenerse. Sí, efectivamente, Curro. Aquí entramos en la historia de Francisco de Sevilla. Ocurrió justo 40 años después del ajusticiamiento de Amaro, en concreto en el año 1695. Estamos ya a final del siglo XVII. Y en aquel tiempo, durante muchísimos años, funcionó la llamada Hermandad de la Caridad, como tú dices bien, que era responsable del Hospital de San Julián. Bueno, la gente lo conocerá porque es la sede actual de la agrupación de cofradías. Esta hermandad lo que hacía era hacerse cargo de estar presente en el ajusticiamiento. Bueno, te iba a decir para que se cumplieran con las condiciones de la pena capital, pero bueno, para estar pendiente de que después los restos que quedaran del reo, los restos que le entregaban a la hermandad, bueno, pues que pudieran tener un enterramiento más o menos digno. Así llegamos a la historia de Francisco de Sevilla, que fue precisamente el primer reo, Curro, al que la Hermandad de la Caridad atendió en Málaga. En este caso no se sabe el delito que cometió, pero sí que debió ser algo grave por la forma en la que se le sometió a la pena capital, ¿no? Sí, porque por lo que sabemos fue ahorcado. Después de ahorcarlo, esos restos fueron descuartizados por el propio verdugo y fueron sepultados por varias zonas de Málaga. O sea, es que es un destino totalmente macabro. Te lo leo porque lo tengo aquí. En este caso, sí, Francisco de Sevilla fue ahorcado en Puerta del Mar, que era el lugar donde estaba el patíbulo. Y bueno, pues mira, te leo la crónica de Díaz Escobar, que es un párrafo que no tiene desperdicio. Dice: primero fue ahorcado, suponemos que en Puerta del Mar, sitio en que por entonces se llevaban a cabo los ajusticiamientos. Después, el cadáver quedó en manos del verdugo, que lo descuartizó y los pedazos los sepultó en el arroyo del Cuarto, Humilladero, Caleta, junto a la Primera Fuente, y Huerta de Aracíbar, cercana a la Victoria. Es probable que, como en otras ocasiones, la cabeza colgada de un garfio se pusiera en sitio visible, acaso en el mismo en el que se ahorcó. Con esto lo que se pretendía, Curro, a la hora de descuartizar el cuerpo era colocarlos en sitios estratégicos de la ciudad, sobre todo de entrada y de salida, pues con lo que te he comentado un poco antes, ¿no? También como escarmiento para que la gente viera que en el caso de la gente que entraba en la ciudad, si venía a hacer algún tipo de actividad ilícita, ya sabía que se exponía a la peor de las condenas, ¿no? Y bueno, y después imagínate, pues la cabeza colgada en el garfio de Puerta del Mar, que era donde estaba la horca, a veces metida en una jaula, pues terminaba de dibujar ese fresco de los horrores, ¿no? De lo que fueron los ajusticiamientos en Málaga.
Claro, aquí también sacamos algo interesante y es el hecho que tú has comentado antes, que esas ejecuciones en muchos casos eran públicas y que eran, por una parte, para concienciar o como escarnio, como tú dices, para que la gente supiera lo que podía y lo que no debía hacer, pero también como entretenimiento, porque la gente Sí, acudía sí. para visualizarlo y para disfrutar, entre comillas, que se entienda bien, Sí, bueno, de ese eso, espectáculo. claro, eso formaba parte de, cuando hablamos de los usos y costumbres, eso formaba Ujú. parte de los usos y costumbres y en las plazas del pueblo, bueno, pues no era extraño que se reunieran los vecinos, los ciudadanos para ver cómo se ejecutaba, para ver cómo sufría, incluso niños, ¿no? O sea, niños que Sí, que veían lo ese veían. momento donde, bueno, donde se ejecuta esa pena capital que anteriormente había dictado un tribunal, ¿no? Absolutamente hoy, eso parece impensable, pero que tenemos que pensar con la mentalidad de aquellos siglos donde no era nada extraño. No, no, totalmente. Hay también un Ujú. punto que me parece muy curioso subrayar y que me gustaría que leyeras, y es precisamente la descripción de ese entierro y de cómo la Hermandad de la Caridad se dispone bueno, a dar vida eterna a los restos de ese pobre hombre que era Francisco de Sevilla. Pues sí, efectivamente ocurre porque después de que lo ejecutaran y que hicieran todo eso con las diferentes partes de su cuerpo, pues la Hermandad de la Caridad se hizo con los restos de Francisco de Sevilla. Logró reunir para su familia y para sus sufragios, porque también normalmente este tipo de personajes pues no tenían absolutamente ningún recurso para enterrarse, pues lograron reunir 355 reales y además el cabildo de la hermandad con esta primera persona a la que asistieron acordó traer solemnemente los huesos o restos del desgraciado y de otros que habían sido enterrados en el campo, que habían sido arrojados allí, para darles cristiana sepultura en los santos mártires. Era, como yo te comentaba, ¿no? Estos Ujú. encontraban pues un poco el abrigo de la iglesia, que era donde durante siglos se enterró a la gente, ¿no? Muchos quedaban en el campo porque a lo mejor no le había dado tiempo a la confesión final, porque es verdad también que a los reos antes de ejecutarlos los confesaba un sacerdote donde los invitaba, entre comillas, Ujú. a reconvertirse o a convertirse a la religión católica. Si eso era así, podían ser enterrados en suelo sagrado, es decir, en iglesias o en la zona habilitada, en los cinturones de las zonas sagradas para enterrarse, y si no, pues directamente, ya te digo, enterrado en la playa o tirado en el campo. No fue el caso de Francisco de Sevilla, que como te digo, le organizaron un entierro con cierta dignidad y que además me llama la atención porque el día antes del entierro, Curro, sus restos fueron depositados en la ermita de Nuestra Señora, que era un pequeño templo que había junto a la puerta de Atarazana, mirando al Ujú. mar. Y entonces ahí esos restos del pobre desgraciado también como Amaro se colocaron en una caja forrada de azul con los escudos de la hermandad, y la caja tenía a su lado unos asideros para poder ser paseada por la ciudad. A mí me llama la atención que el cortejo fúnebre fuera público y que incluso contara con música, Curro. Y se lo llevó por las calles de Málaga, pues desde Puerta de Atarazanas, que es donde estaba expuesto, atravesando Calle Nueva, la Plaza Mayor, que hay que recordar que es la Plaza de la Constitución, Santa María, Puerta de las Cadenas, San Agustín, Granada y Santa Lucia, hasta finalmente llegar Ujú. a los Santos Mártires, donde fue enterrado en la Capilla de Ánimas. Pero que me sorprende y le doy valor al trabajo que hacía la Hermandad de la Caridad, porque después de aquella muerte tan horrible, muchas veces por delitos que no merecían ese Ese castigo, castigo sí, tan sí. horrible, ni tampoco esa forma de ser ajusticiado, bueno, pues la Hermandad de la Caridad sí que se afanaba por darle dignidad a la persona una vez muerta y una vez recopilados los restos en una caja y que eran conducidos a los Santos Mártires donde correspondieran, ¿no? También muchos de ellos fueron enterrados en el propio hospital de San Julián, que era donde tenía la sede la Hermandad de la Caridad. Pero a mí no deja de llamarme la atención ese dato, ¿no? Esa diferencia Sí, esa claro, de humanización, al fin y al cómo cabo. termina tu vida, pero bueno, cómo empieza al fin y al cabo el camino a la vida eterna, ¿no? Eso es. Para quien lo crea. Uh-huh. Sí, eso es, esa humanización que no era normal en la ejecución, pero que sí se hacía normal, pues una vez Vaya, ya de fallecido. hecho, la Hermandad de la Caridad tuvo un problema bastante importante con respecto a esa humanización en la muerte que Ujú. contaremos ahora precisamente Sí. con la historia
de nuestros 3 próximos protagonistas, que fueron ajusticiados, si nuestros oyentes me permiten la expresión, en paz. Estuvieron los 3 juntos a la hora de la muerte. Sí, porque te hemos dicho que eran 5 historias, nos faltaban 3 personajes y son los 3 que protagonizan la misma historia. Son 3 piratas que estuvieron en las inmediaciones de la Costa del Sol y que tuvieron en vilo a varias embarcaciones malagueñas durante mucho tiempo y que cuentan una historia que también es bastante llamativa, Ana. Sí, efectivamente, Curro, ya estamos hablando del año 1782 y bueno, pues estos 3 hombres condenados estaban a bordo de un buque. Díaz Escobar se refiere a ellos concretamente como piratas y bueno, y los sitúa a bordo de un barco que había ocasionado gran terror en las costas porque durante un tiempo no perdió ocasión de apresar embarcaciones, causar víctimas y hacer daños. Uh-huh. Entonces, bueno, pues las autoridades de la época aplicaron una vigilancia muy estrecha en torno a los barcos y bueno, y en esa operación casi de acoso derribo, finalmente la Marina Real los apresó en 1782. Fueron apresados los 3 vivos y fueron conducidos, igual que en el caso de Amaro Díaz, al puerto de Málaga. Lo que pasa que allí, con respecto a esa historia, sí existe una diferencia de peso, ya que ellos sí que fueron sometidos al tribunal en el puerto de Málaga, pero posteriormente fueron trasladados a la cárcel de Málaga para desde allí aplicarles la condena, ¿no? No fue como en el caso de Amaro Díaz, que directamente le aplicaron la pena capital en el barco y luego se llevaron sus restos los jóvenes de la ciudad para pasearlos por la ciudad, ¿no? Eso es, te voy a echar una mano con los nombres porque siempre que decimos nombres difíciles te toca a ti y yo creo que los tengo aquí apuntados para echarte una mano. En total eran, como decimos, 3 piratas los que iban a ser juzgados. Uno era Adam Fison, que era procedente de Dinamarca. Otro era Juan Gorham, que era norteamericano. Y el último era Jamie Roth, que era holandés y luego, en ese juicio, por llamarlo de alguna manera, se acabó descubriendo que realmente respondía al nombre de Cornelio Storff. Sí, son 3 piratas sanguinarios, son 3 piratas que no tenían compasión con sus víctimas y que por lo tanto sí tenían más motivos de peso que los 2 protagonistas anteriores que hemos comentado, como para ser juzgados al menos. Claro, bueno, en ese ojo por ojo de la época, ellos causaron un tremendo dolor en las víctimas que se interpusieron en su camino y no iba a ser menos que el tribunal pues los condenara a una muerte igualmente dolorosa, ¿no? Como te digo, en esa forma de juzgar de la aplicación del ojo por ojo. Que yo insisto de verdad a lo largo de todo este podcast que estamos contando la historia con los ojos del siglo XVI, XVII y XVIII en este caso, sí, totalmente. Hay que entender que, bueno, que aquellas eran las leyes, aquellas eran las formas de juzgar y de funcionar y que aquellas eran las formas de morir, ¿no? Y de rendir cuentas ante la justicia. Totalmente. Los 3 presos. Lo aviso porque como hoy en día hay que ser tan políticamente correcto. No, sí, exactamente. Pero y en los temas de historia a veces es muy difícil ser políticamente correcto porque en determinados siglos es verdad que se hacían auténticas barbaridades contemplados con los ojos del siglo XXI. Pero es que la historia pero precisamente en eso, ¿no? Bueno, al fin y al cabo la tiene ahí, es lo que hay y bueno, pero yo creo que merece también la pena que la contemos. No, merece la pena contarle y te digo una cosa, yo creo que los oyentes sí son muy inteligentes también porque les gustará la historia, sabrán contextualizarlo perfectamente y hace poco hablábamos de lo que era capaz o no era capaz de hacer una mujer en referencia a lo que era capaz o no de hacer en el siglo XVIII o XIX y se entendió perfectamente, que yo temí cuando lo dijimos y lo entendimos perfectamente, así que creo que tenemos también unos buenos oyentes en ese sentido y que también es de valorar. No, hombre. Yo sé que todos son fabulosos y que todos nos entienden y además que ya son capaces de coger nuestros códigos y nuestras formas de referirnos a determinadas cosas. Yo creo que ya casi después de 50 podcasts ya más o menos nos vamos conociendo todos. Exactamente. Pero me gusta recordarlo porque además, ¿sabes qué pasa? Que recuerdo específicamente, Curro, y voy a hacer un inciso, uno entre paréntesis, cuando publiqué este tema en la web del periódico y en la edición papel, recuerdo que me llegó el comentario de un lector y poco menos que indignado por esa forma tan alegre de contar los castigos del siglo XVII y XVIII, que yo al fin y al cabo lo único que hago es coger los documentos de Narciso Díaz Escobar y reproducirlo pues de la manera un poco más didáctica posible. Y entonces en esa didáctica pues muchas veces pues a lo mejor se escapan expresiones para que la gente lo entienda pues que no son del todo apropiadas, pero que yo creo que se entienden.
Perfectamente. Así que después de todo este rollo que he metido para que la gente entienda de lo que estamos hablando, pues vamos a meternos de lleno en las barbaridades que le hicieron a estos tres Exactamente, desgraciados. porque justo llegaron a Puerta del Mar, que es lo que iba a contar, 2 de ellos en pie y uno llegó, según cuenta esa crónica, en borrico. O sea que tendría también unas condiciones en la cárcel que no le permitirían siquiera ir a pie en ese pequeño tramo que hay entre la Plaza Mayor, que es la actual Plaza de la Constitución, y Puerta del Mar. Bueno, y él tuvo suerte de que al menos lo llevaran en borrico, porque algunos lo llevaban literalmente arrastrándoles. Claro. Ellos cuando bajaron del barco fueron puestos en capilla, que era la manera que se tenía de referirse a los reos que ya habían tenido una sentencia y que iban a ser ajusticiados. Y bueno, y como comentaba anteriormente, ¿no? Al ser considerados protestantes, pues tuvieron esa oportunidad de salvar su alma antes de ser conducido al patíbulo con el sacerdote, con el capellán de la cárcel. Y bueno, se habla de que los tres abrazaron la fe católica y después de una Eucaristía que le aplicó de manera expresa el capellán, bueno, pues ya estaban listos para partir hacia la vida eterna con las debidas bendiciones, ¿no? Y por lo tanto para ser enterrados en el lugar santo. Eso es. Sabemos también que los 3 cuerpos, ahora contaremos lo que fue de ellos, pero sabemos que sí se encargaron de esos cuerpos en la Hermandad de la Caridad, pero ocurría algo curioso que tú ibas a decir y que ocurrió exactamente en Cádiz, en el que la Hermandad de la Caridad no tenía o no podía estar presente en esas ejecuciones. Sí, efectivamente, Curro. Mira, la función principal de la Hermandad de la Caridad, como te he contado, era velar, acompañar espiritualmente al reo en el momento de la muerte, ¿no? En el momento del capítulo, en el momento del patíbulo, se le daba ese soporte y después se hacían cargo de los cuerpos. Aquello fue hasta el año 1701, donde cambian los estatutos de la Hermandad de la Caridad, porque ocurre algo en Cádiz durante un ajusticiamiento que hace que toda esa manera de funcionar ya no fuera posible. ¿Por qué? Curro, porque durante el ahorcamiento de un reo por unas cuestiones que se desconocen precisamente en Cádiz, se parte la soga. Y entonces el reo cae al suelo, cae ya moribundo. Y entonces los miembros de la Hermandad de la Caridad cogen el cuerpo pensando que está muerto, pero no estaba muerto, se lo llevan al hospital, consiguen que se recupere y además se niegan a devolverlo a las autoridades para que los rematen. Eso generó un importantísimo revuelo que enfrentó a las autoridades con la Hermandad de la Caridad, porque al fin y al cabo estaban contraviniendo una orden de un tribunal y ese reo tenía que ser ajusticiado, pero se llegó a un acuerdo intermedio por el cual las autoridades le dijeron: ok, Hermandad de la Caridad, os seguís haciendo cargo de los cadáveres de los reos, pero una vez que estén muertos. Eso implicaba que ya la Hermandad de la Caridad no podía estar presente en los ajusticiamientos. Y en el caso de estos 3 reos en concreto, que fue 80 años después de aquel año 1701, pues efectivamente ellos no pudieron estar presentes. Así también el tribunal se garantizaba que la pena se iba a cumplir en su totalidad, es decir, que no se iba a romper la soga y que los miembros de la Hermandad de la Caridad no se la iba a llevar. En el caso ya la autoridad tenía la tranquilidad de que si se partía la soga, pues se les remataba y no había ningún problema. De todos modos, en este caso, en estos 3 casos, estaba claro que iban a acabar completamente muertos, sin ningún tipo de duda. Con ello hubo saña, porque además también había ganas por parte de las autoridades de darles castigo ejemplar después de todas las fechorías que habían cometido en tierra y mar, ¿no? Pues sí, porque por lo que sabemos fueron desatados, se les cortaron las cabezas y esas cabezas fueron encerradas en jaulas y fueron repartidas por 3 puntos de la ciudad, como decimos otra vez, a modo de concienciación para la sociedad, ¿no? Para saber lo que podía y no podía hacer. Y sí, los restos, lo que fueron ya entregados a la Hermandad de la Caridad. Sí, efectivamente. Fueron los 3... fueron pasados por el patíbulo uno tras de otro. Primero fue Fison, después fue Gorman y por último Storff. Y bueno, los cadáveres quedaron expuestos, se les cortaron las cabezas fueron metidas en jaulas de hierro y fueron repartidas por varios puntos de la ciudad. Una de ellas se exhibió en las playas de San Andrés, que para nuestros seguidores la playa de San Andrés ya es un lugar absoluta. Emblemático porque bueno, aproximadamente medio siglo después, serían allí ajusticiados Torrijos y sus hombres y bueno, pues el resto de los
las extremidades y del tronco de los 3 ajusticiados pues fueron repartidos efectivamente por diferentes puntos de la ciudad. Otra de las cabezas se puso en Muelle Viejo y la tercera en la playa de las Caletas. En la playa de la Caleta te hablo de 3 lugares estratégicos de Málaga que representaban, como te he explicado antes, entradas y salidas para que fueran visibles, ¿no? Y el resto de las extremidades y el resto de los cuerpos fueron entregados a la Hermandad de la Caridad, y una vez que se consideró que ya las cabezas habían estado el tiempo suficiente en esas jaulas y en esos lugares, bueno, pues se le entregó a la Hermandad para que los restos reposaran en este caso en el Hospital de San Julián, bajo la advocación del Cristo del Consuelo, ¿no? Eso es, sí, porque ellos, como decíamos antes, ya habían abrazado el cristianismo en esas últimas horas de vida. Sí, tenían derecho a compartir. Eso es. A compartir suelo católico. Pues ya hemos contado esas 5 historias, Ana. Como siempre nos suele pasar, nos hemos vuelto a pasar de tiempo, porque nos enrollamos hablando. Yo creo que merece la pena. Es que, como siempre nos gusta decir, al final la historia de Málaga termina conectada, aunque estemos hablando del siglo XVI y del siglo XVII. Si hablamos de la playa de San Andrés, Curro, tenemos que hablar de Torrijos. Totalmente. Y si hablamos de la horca y de la justicia en la Plaza de la Constitución, tenemos que hablar de Sancha de Lara. Totalmente. Y la gente sabe además que en las notas del podcast va a encontrar siempre esas referencias también. Y si hay algo que nos dejamos, que solo tiene que ver el resto de episodios, y va a encontrar todos esos capítulos que ya estamos rondando los 50. Así que gracias a todos por estar al otro lado, y gracias a ti, Ana, porque me lo has puesto muy fácil otra vez. Sí, la verdad es que hoy ha sido un capítulo fantástico. Esperamos vernos Seguro. Directamente pronto. Bueno, pero yo creo que como experiencia piloto esta primera, Curro, ha quedado muy bien. Creo ¿Ha quedado que bien? Van a condenar. Creo que nuestros oyentes no nos van a condenar a la pena capital. No vamos a acabar en Puerta del Mar, seguramente que no. No vamos a acabar con nuestras cabezas colgadas de las picas. Una en Garrucha y otra en Diario Sur. Sí, de entrada y salida, totalmente. Yo espero de verdad eso, que nos digan qué le ha parecido, si han escuchado algo que le ha ido mal, o si en definitiva no han notado mucho cambio, porque lo agradeceremos de corazón, y vamos a intentar, por supuesto, siempre hacerlo presencial para que sea como siempre y de la mejor manera posible. Nos vemos la semana que viene, Curro. Gracias. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts, y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.